En este episodio abordamos el tema de la maternidad, aprovechando el Día de las Madres, y hablamos con Frida Ojeda sobre lo que verdaderamente significa la maternidad, la perspectiva que tenemos sobre ella desde nuestras historias personales y finalmente de la resignificación que la muerte de un hijo trae para darle paso a la inmortalidad de nuestro ser. Frida se define a ella misma como una mujer común y corriente, simple y al mismo tiempo intensa. A partir de que murió su hija más pequeña, la tercera después de 2 hijos, ha descubierto y confirmado fases del camino del alma. Sostiene que la muerte no existe. Escribió un primer libro llamado Con el corazón en la mano, contando su historia, que fue la semilla también de una editorial independiente para países de habla hispana, Shanti Nilaya, y junto con su esposo dieron vida a un movimiento con el mismo nombre que significa Hogar de Paz, para generar conciencia respecto a nuestra realidad inmortal y así despertar los sentidos del alma que están en el corazón, no en la mente. Este episodio está patrocinado por Vinos del Mundo. Está en Instagram como @vinosdelmundomx. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fuck Normal, I Want Magic. Estamos hoy con nuestra queridísima Frida Ojeda. Estamos muy felices y agradecidos por tener la oportunidad de compartir contigo este espacio tan íntimo, que nos abras tu corazón, que te prestes para ponerte al servicio de todas las personas que van a escuchar este episodio. Es un episodio muy especial porque se acerca el Día de las Madres y no queríamos dejar pasar la oportunidad de abrir este espacio con una madre que ha sido para nosotros un ejemplo de... Creo que hay muchas cosas que puedo decirte de ti como persona, pero creo que como mamá eres ejemplar en cómo has resignificado esta forma de ser mamá. Desde qué lugar eres mamá el día de hoy. Y queremos que nos compartas un poco de tu historia, que nos cuentes por qué ha sido importante para ti resignificar la maternidad. Y pues bueno, vamos empezando con dar una breve presentación tuya. Cuéntales por favor a todos quién es Frida, por qué estás aquí el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Mitch, Pepe, por abrirme las puertas de este espacio. ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí por una invitación, porque compartir un poquito mi testimonio de vida ha sido durante los últimos 4 años de mi historia algo que me llena de ilusión, porque comparto simple y sencillamente un testimonio con base a una experiencia real, sentida, recibida, asumida con responsabilidad y resignificada, más allá de lo que yo he podido nutrir mi mente con información teórica, cursos, libros y demás. Mi compartir tiene que ver más con un diálogo de una mujer, una madre, que quiere y creo que siempre querrá hablar de lo trascendentalmente brutal que es el amor
cuando nos atrevemos a compararlo a cualquiera de los dolores que atravesamos en muchas de las experiencias de nuestra vida. Creo que por eso estoy aquí. Qué buena Gracias. onda, Frida. Muchísimas gracias. Yo también estoy muy emocionado de tenerte aquí. Para mí es muy fuerte este episodio. Pero antes de entrar a materia, me gustaría que la gente sepa qué hace Frida, a qué se dedica, cuántos hijos tiene, etcétera. Muy bien. Bueno, yo soy mamá de 3 hijos. Tengo 2 hombres ya más grandecitos, por ahí de los 20, 15 años, ellos 2. Y tengo una niña que se llama Shanti, tendría 10 años este agosto, falleció hace 7 años y siempre hablo en tiempo presente. Ella forma parte de mi vida y siempre seré madre de 3. Entonces, ese es mi principal rol, el de ser mamá. Es lo que más nutre mi vida. También soy profesionista derivado de lo que ha transcurrido en mi vida. Hoy estoy teniendo el gusto inmenso de coordinar y dirigir una editorial independiente aquí en México. Y por supuesto que también se llama Editorial Shanti Nilaya. Obviamente en honor a mi hija. Y del mismo nombre tengo un proyecto junto con mi esposo Juan Pablo, que ustedes lo conocen perfecto. Ahorita vamos a platicar qué es lo que nos une. Y este proyecto tiene que ver con transmitir conciencia, compartir nuestro real testimonio de esperanza al resignificar la vida, con base a espacios, principalmente en retiros o talleres o viajes, en los que procuramos simple y sencillamente imprimir energía de sanación, derivado de eso, de nuestro andar. Cuando hablamos de hacer un episodio del 10 de mayo, teníamos muchas ideas, porque hablar de la maternidad engloba infinidad de cosas. Y te nos veniste a la mente. Simultáneamente, sí. Simultáneamente. Porque conocemos al Pelón. El Pelón es Juan Pablo, su esposo, que es además de un gran amigo, nos ha venido acompañando con un coaching empresarial y personal. Llevamos trabajando ya varios años. Nos hemos conocido cada vez más profundamente y te hemos conocido mucho a través de él. Y aparte, antes de conocer al Pelón, habíamos escuchado un podcast que tuviste hace muchos años con Ashley y Letty en Se Regalan Dudas. Y desde que lo escuchamos, la verdad es que nos llegó muchísimo al corazón. Y creo que justo lo platicábamos hoy en la mañana, hablar con una mamá que ha tenido la pérdida de un hijo te abre el corazón, la mente y la visión desde otra perspectiva. Porque bien nos dicen desde que los hijos nacen, los hijos son prestados, los hijos se van a ir, aprovéchalos, disfrútalos. Pero yo creo que nunca lo ves venir. O sea, realmente es algo que nadie pensamos que nos va a pasar. Nadie quiere pensar en eso. Y cuando lo ves de cerca, cuando lo vives, digo, nosotros no tuvimos, no estábamos cerca de ustedes cuando pasó eso, no los conocíamos. Sin embargo, tenemos gente cercana que lo ha vivido, incluso pues Pepe perdió un hijo, mi mamá, yo perdí un hermano y tenemos de alguna manera pues esa sensibilidad de lo que puede ser eso. A mí me pareció muy bonito que pudieras venir a platicar esto, porque creo que algo de la maternidad y de la paternidad es justamente vivir el instante sin preocuparnos por tanta pendejada. Okay. O sea,
y qué es disfrutar la maternidad y qué es vivir la maternidad sin culpas, porque a final de cuentas, creo que alguna vez también nos lo dijeron, porque yo fui una mamá muy culposa cuando las niñas estaban chiquitas y me decían, a final de cuentas los hijos vienen a ser nuestros maestros y ellos eligen llegar con los papás que tienen que venir a pasar esta, pues, experiencia de vida para ambas partes, ¿no? Entonces, bueno, empecemos por, teníamos mucha curiosidad, porque a pesar de que somos amigos, no nos conocemos no hemos tenido estas pláticas tan profundas, pero yo quisiera saber, he visto tu relación con tu mamá, y se me hace increíble, creo que son muy cómplices, las veo muy unidas. Sin embargo, sé que tu historia de vida, desde antes de ser mamá, fue de alguna manera, pues medio complicada en algunas situaciones. Ajá. Entonces, quisiera saber qué representa tu mamá para ti y cómo fue esa relación con tu mamá antes de ser mamá. Porque siempre esa relación cambia cuando ya eres mamá. Sí. Todavía se vuelca y ya la entiendes. Pero antes de que fueras mamá, ¿cómo era tu relación con tu mamá? Te diría que en términos generales muy similar a la que es hoy. En realidad siempre hemos tenido un vínculo demasiado cercano. Uh-huh. Mi mamá ha sido mi mejor amiga, bien lo dijiste, mi cómplice, mi compañera, mi guía, mi punto de mi centro, ¿no? Mi punto de recarga de pilas, ¿cómo te diré? Siempre ha representado esa persona a la cual yo llego con mi complejidad y mi drama en la vida, y desde muy chavita ella llegaba y me decía, hija, es más sencillo. Hija, ¿y qué sientes? Siempre acompañándome en todos mis procesos, en todos, cuando pasé de la infancia a la adolescencia, luego a la juventud, cuando supe que estaba embarazada, en el proceso en el que se dio mi primer embarazo y la crisis que me representaba. O sea, mi mamá siempre ha estado aliada a mí, primero como mujer, como madre y después como amiga, siempre. La realidad es que para mí ella es un gran referente de... A lo mejor suena muy romántico como lo digo, pero la verdad es así. Para mí ella representa la manera en la que Dios ama. Así te la pongo. Wow, qué bonito. Sí. Ok, tu mamá te tuvo a los 20 años. Ajá. Y te tuvo queriendo, o sea, ¿en sus planes estaba tenerte o no? Sí, por supuesto. Ella dice que para ella todo fue muy, muy natural, no pensaba tanto. Te digo que ella siempre ha sido como muy simple en sus procesos, ¿no? Quería ser mamá, tuvo 4 hijas. Dice que cuando yo llegué me puso su nombre y el de mi abuela, soy la tercera Frida por generación. Wow. Era como lo que tocaba, estaba fascinada, fui su muñeca, le fue muy difícil desde el principio el matrimonio con mi papá. Entonces yo llegué como a llenar todos sus vacíos, sus expectativas. Para ella la maternidad ha sido y será toda la vida lo más sencillo de su vida. La verdad es que como yo como adolescente fui muy rebelde. Mi mamá se divorcia de mi papá cuando yo salí de la prepa a los 17 años. Y al año estaba ya casándose con un segundo marido. Y bueno, yo crecí en una familia de estructuras hiper tradicionalmente religiosas de ultraderecha. Mi abuelo ministro de la iglesia, mi abuela iba a misa todos los días, mi mamá iba con sacerdotes para pedir permiso para divorciarse. Órale, wow. Era todo un tema, ¿no? Entonces, cuando mi mamá logra separarse de mi papá, yo tenía, te digo, 17 años, mi mamá tenía 21 años de casada, 20 años de casada. Y se tramita una anulación eclesiástica, se casa por segunda vez y yo estaba en plena adolescencia, tenía 18 años. Sí, le da más. Y entonces la cercanía que tenía con ella, lo que me representaba y me amenazaba este hombre, su segundo marido, obviamente pues ahí generó un momento de mucha fricción en mi relación con ella, pero ha sido la única etapa.
No, ya, es que esa etapa es Brutal. brutal. Ujú. Vulnerabilidad absoluta, sí. Ok, Yo quiero preguntarle una cosa. Ahorita que en este punto donde estás hablando de la ruptura de tu mamá con tu papá, tú tienes 17 años, tú en ese momento, ¿cuál era tu relación con Juan Pablo? Digo, para empezar a preparar todo este camino El escenario. de la historia, del escenario en donde ustedes dos también eventualmente se convierten en padres. Mira, Juan y yo comenzamos a andar de novios muy chavititos. Yo tenía 14 años, él 15. Entonces, para este punto ya llevábamos años de noviazgo, nos sentíamos dueños del planeta. Pero yo estaba atravesando este proceso muy difícil del segundo matrimonio de mi mamá, y Juan en lo personal estaba atravesando un proceso también dificilísimo porque mi suegra estaba en la fase terminal de un cáncer que tuvo invasivo, y pues Juan Pablo estaba con ese proceso de duelo. Estaban en duelo Sí. los dos. Sí, claro, obviamente a esa edad y en ese punto ninguno de los dos sabíamos lo que era un duelo, cómo atravesarlo, cómo ponerle palabras a esas emociones. Nadie entendía, o sea, simplemente estábamos como dejándonos atravesar por la vida en ese proceso, ¿no? Y el noviazgo en ese punto estaba siendo complicado, pero lo íbamos llevando con nuestras muchas matices de dificultad. La adolescencia, entrar a la universidad, dejar la prepa, o sea, un escenario y una zona de mucho confort como novios, donde todos nos conocían, y después entrar a un mundo distinto y más chavos y más chavas y los viajes y yo el divorcio de mis papás y yo con más libertad porque ya no tenía a mi papá, que siempre ha sido hiper sobreprotector, y como bastante limitado en muchas cosas, sobre todo con puras niñas. Entonces yo haciendo más uso de mi libertad, Juan en todo el rollo que en su casa le representaba estar al frente del cuidado de su mamá, porque mi único cuñado, su hermano mayor, estaba en el seminario, iba a ser sacerdote. Entonces traíamos escenarios muy complicados, fue un punto difícil, aún así fuimos atravesando la historia. Al graduarnos de la universidad, entre cortar, volver varias veces, salir y entrar a vivir de México varias veces, quedamos embarazados de manera súper sorpresivísima en la despedida de nuestro noviazgo de ¿Cómo? grandes. O sea, ¿Cómo? Yo le regresé una caja con todas sus Sí, cosas. sí. O sea, muñecas. estaban tronando. Sí, como película. Fue Sí. la despedida. Ajá. Así. Yo dije, a ver, el hombre me encanta tanto. Y yo sé que yo a él también. Que hay que tener Pues una vamos a buena despedirnos. despedida. Vamos a despedirnos bien. Como ¿no? Dios manda, ¿no? Siempre hemos sido como muy intensos en la vida, siempre hemos hecho las cosas un poquito Bien ahí, muchachito. diferentes. Entonces yo dije, a ver, vamos a terminar con honores, porque nuestro noviazgo se lo merece. Sí. Llevábamos 9 años de novios. No, pues ya. Traíamos muchas heridas internas a nivel de la relación, a niveles personales. Yo ya me había metido en temas de pues, energías, los chakras, iba por mi carta astrológica, no sé qué. Y bueno, para Juan Pablo era como, en ese momento todo era como que le sacaba chispas, lo invitaba a cursos y era así como, gorda, ¿qué onda? ¿En qué te estás metiendo? Necesitaba yo ruido porque quería evadir mi realidad y me iba de fiesta. Siempre me encantaba bailar y el cero. La realidad de la separación de tu mamá, ¿eso estás hablando? El segundo matrimonio de mi mamá Ok. fue una historia muy complicada, para no entrar en detalles. Ella se casa con un médico muy reconocido de Guadalajara, pero él sufría de enfermedad de bipolaridad, trastorno doble personalidad, alcoholismo y drogadicción. Ella no sabía. Duraron 2 años y medio casados. Fue una historia muy, muy, muy difícil. Ella vivía violencia física y psicológica a un nivel brutal. Entonces yo vivía con un pánico de que la matara el hombre en cualquier momento, en su personalidad oscura, ¿no? Negativa, por así decirlo. Y cuando Sí. él estaba bien, pues era una belleza como esposo, una belleza con mis hermanas y conmigo. Entonces, Sí, de locos. de locos, ¿no? Y el punto está en que ese fue el proceso en el que yo buscaba evadirme de mi casa. Entonces, claro. quería el ruido, estar con mis amigas, salir a bailar. Juan Pablo era hiperdeportista, necesitaba entrenar, cuidar a su mamá. Acababa de fallecer después también. ¿Cómo fue, Es mi Bendy. esa noticia? ¿Cómo Fue te difícil, llegó? sí.
difícilísima para ¿Sí? mí. Sí, yo ¿Por tenía qué? 23 años cuando salgo embarazada, me alivié a los Pues 24. Iba terminando mi carrera, estaba en el proceso de titulación. Veía un mundo de posibilidades frente a mí. Yo quería comerme el mundo a mordidas, había vivido fuera de México, quería volverme a ir. Con Juan Pablo las cosas estaban forzadamente saliendo, pero te digo, estábamos muy lastimados. Voy a donar sangre embarazadísima y entonces me sentí tan mal que dije, voy a ir por estudios a ver qué me pasa. Y estaba como con cierto vértigo. Yo le decía, mamá, estoy mareadísima, no paro de vomitar, traigo la presión bajísima, algo me pasa. Y en el algo me pasa, obviamente a ella fue así como un, ¿sabes qué? Vamos a sacarte pruebas. Y ella fue la que me dijo, necesitas sacarte una prueba de embarazo. Y le dije, no, pero por nada del mundo, porque corté con Juan hace 2 meses y no teníamos ya contacto Juan y yo. O sea, ese día terminamos y contacto cero, ni una llamada. Ya no había relaciones. El contacto Nada. ya estaba hecho, ¿no? No manches. A los 2 meses y medio de embarazo, que voy a donar sangre, que me pongo tan mal, yo recibo los estudios, te sacan sangre, nivel de plaquetas, no sé qué, no sé cuántas unidades. Beta. Y yo, Wow. ¿qué es eso? Literal me dice mi mamá, oye, hay que cruzarnos la calle. Había un consultorio de una ginecóloga enfrente del hospital. Para que interpretara. Pues claro, porque no entendíamos. Llegamos al consultorio y entonces me hace un eco y me dice, no, sí, traes un bebé. Se veía ya la bolsita del bebé, pues, el Del bebé pequeñuelo. fecundado. Ajá. ¿Pero qué hago? Y mi mamá, tienes que hablar con Juan Pablo. Y yo en la moda. O sea, no nos dirigimos ya a la palabra. Y así, tal ¿Qué cual, crees? Te tengo una sorpresita. le di, tengo que hablar contigo. Fue Ah, muy wow. difícil para Sentido mí bien porque tuve que prendido. enfrentar que mi novio me creyera, que pues no sabía qué esperar de él. Para mi papá fue dificilísimo y entonces el primer proceso de mi embarazo para mí fue muy difícil. O sea, en esa primera instancia, ¿tú sabías que querías ser mamá? O... No, por supuesto que no. Yo quería desarrollarme profesionalmente. Ya que te Fíjate, hubieras comido el mundo. Sí, ahorita, claro. ahorita precisamente que estás hablando de eso y a colación de que hace un momento decías que querías comerte el mundo, que querías el disfrute, tal vez echar un poquito más de relajo, o ¿a qué planes renunciaste con esta noticia? Mira, renuncié a la idea de ser el modelo a seguir en mi familia. Renuncié a la expectativa que mis abuelos tenían de mí como una mujer perfecta, porque siempre fui muy inteligente, niña muy cuidada, de buenas calificaciones, siempre muy amigable, siempre muy educada, muy calladita. O sea, renuncié a los esquemas que se habían generado de mí. Renuncié a ser reconocida, porque yo sabía que iba a ser rechazada. Renuncié a seguir formando parte de la historia de la vida de mis amigas, que estábamos recién graduadas, que estaban empezando sus carreras profesionales, que estaban empezando sus historias amorosas con sus galanes. Renuncié a vivir una etapa de integración a nivel pareja con Juan Pablo, sin la responsabilidad tan grande que representa el ser padres. Renuncié a la idea de tener como un proyecto de ir gestando nuestra familia en un hogar propio donde fuéramos creciendo, porque todo fue de sopetazo. Yo me fui a vivir a casa de mi suegro, con mi ya esposo. Renuncié a la idea de casarme. Fíjate lo que somos las... Bueno, yo siempre soy muy vanidosa, corrijo. Renuncié a la idea de que mi boda civil y religiosa fuera yo como... wow, la novia perfecta, delgada, guapísima, porque pues yo iba con un macro yo subí 24 kilos en mi primer embarazo. No, pues ya me imagino el nivel de ansiedad, preocupación. Oye, Frida, pero en cierto sentido, a final de cuentas, digo, discúlpame que te lo diga, pero tal vez qué bueno que renunciaste a cosas que eran ideas y expectativas de 100%, los demás, ¿no? 100%. Sí. Una de las grandes expectativas precisamente era
la relación que Juan y yo como pareja teníamos. Nuestra relación pasó de ser una relación que estaba como en unas aguas pantanosas, en donde también con muchas inseguridades nuestras había mucha codependencia por parte de él hacia mí y de mí hacia él, a ser una relación de madurez, una relación de mucha aceptación y responsabilidad. Pasó a ser así, yo te diría, a ser como una relación adolescente, a ser una relación ya de adultos. Para mí el matrimonio ha significado lo más hermoso de mi vida. Yo le tenía mucho miedo, pero la realidad es que para mí el haber trabajado junto con Juan Pablo en invertir recursos, energía, enfoque, amor, lana, tiempo, en nuestro desarrollo personal, de verdad representó el hecho de que podamos hoy sostener un matrimonio en el que me siento completamente realizada. En verdad, mi noviazgo y mi matrimonio pasó a ser como de la A a la Z otra cosa. Sí, pues, Otra cosa, 100%. Pasamos de ser novios inseguros a ser papás en un parpadeo. Juanca llegó a llenar nuestras vidas en todos los niveles. Y en ese sentido creo que la magia de recibir a nuestro primer hijo fue realmente muy transformadora. Toda mi vida he escuchado que yo vine a trabajar en esta vida, en mi experiencia de vida, el tema de la maternidad. Ahí está mi misión de vida más significativa. Wow. Y la realidad es que creo que tanto Juan Pablo como yo asumimos esa responsabilidad y ese gozo. Creo que muchas mujeres quizás venimos con ese mismo, con esa misma tarea. Y en este caso que tú tienes esta misión, ¿qué tuviste que atravesar para llegar a eso? Yo creo que el proceso de la maternidad, a mí en lo personal me demandó mucho, a nivel físico, mental, energético y espiritual, me demandó mucho. Creo que al mismo tiempo en el que mi bebé se iba gestando, yo misma también me iba transformando. Cuando pude escuchar el corazón de Juan Carlos por primera vez, en mi vida nunca nada volvió a ser igual. Y cuando lo vi, o sea, de verdad yo no podía. Sí me dio depresión postparto, me acuerdo muchísimo, que pasaba las madrugadas, yo lloraba y escribía. Yo ponía a esterilizar los bibis en una olla y me acuerdo que me ponía a escribir en la cocina. Y yo decía, es que la maternidad para mí es el punto en el que en verdad el ego muere. Porque mi cuerpo está destruido, mi energía está acabada, pero mi corazón late más que nunca. Sí, es que es una Y para mí fue así como ponerme de frente a lo más trascendental de la vida. Yo veía a mi bebé y decía, no puede ser posible que esto exista. Es un milagro de vida. Entonces, creo que fue una progresión muy, muy similar a lo que representó el proceso del embarazo, o sea, todo el proceso de gestación para mi transformación. Y obviamente a partir de ahí, ¿no? Después mi segundo hijo, mi tercera hija. Creo que las mujeres tenemos, a comparación de los hombres, la ventaja, y sí me atrevo a decirlo así, de saber lo que es estar gestando vida en tu cuerpo. Sentir que algo dentro de ti se mueve, sentir que reacciona ante tus emociones, ¿no? Y ante tus pensamientos, a comparación de los hombres que no digo que vivan procesos muy significativos, pero siento que hasta que no ven al bebé o a su hija... Y a veces ni. Ajá, como que no les cae el 20, ¿no? Y las mujeres tenemos como ese regalo previo. ¿Y en ese sentido te sentiste apoyada por Juan Pablo? Siempre. A ver. Digo, sé que nos va a ver en algún momento el episodio, no, a ver, pero yo llegué a darle desde... Tú habla como o sea, si siempre no me lo apoyó vieras en o mis lo fueras a 3 escuchar. procesos. La paciencia que él tuvo para acompañarme, sostenerme, escucharme, mis dramas, mis cambios de ánimo en el proceso del embarazo fue brutal. Pero desde que yo le di la noticia de nuestro primer embarazo, siempre me dijo, yo voy a estar contigo, es lo mejor que me puede pasar en la vida, quiero vivir el proceso contigo.
Y aquí es, o sea, Juan Pablo se cuenta que yo le estaba diciendo, te ganaste la lotería. Ay, qué regalo. Sí, la verdad sí. Sí, es brutal. Todo lo que se vive creo que está más allá de lo que alcanzamos a comprender y a explicar en palabras. Que las mujeres tengamos el privilegio de ser madres y todavía cuando ese privilegio se acompaña de la bendición de la compañía de una pareja en conciencia, en enfoque a lo que está sucediendo, es lo que le da sentido a esta experiencia humana. Pasa todo, me embriago de la magia de ser mamá y dije, por lo menos un hermanito o hermanita para mi bebé, Claro. que buscaba mi segundo embarazo, que yo añoraba desde el primero, no porque no quisiera ser mamá de hombres, quería tener de todos, pero yo quería tener una niña. Entonces, cuando llega mi segundo bebé, yo dije, a ver, si este bebé es una niña, ahí me voy a operar para quedarme con 2 bebés, porque sí, pues vi la responsabilidad, vi lo que representaba. Entonces, 2 hijos creo que son suficientes, se me hacían poquitos, pero me creía capaz para eso. Cuando me dan la noticia de que Iker, supimos que era niño, dije, ok, estoy muy joven, creo que pues podría tener otro tercer bebé, pero ya con 2 hombrecitos que son tremendos, ya no me va a dar la vida ni la paciencia. Pensé quedarme con 2. Justo habíamos decidido, Juan y yo, a los 6 años ya de edad de Iker, que ya íbamos a cerrar la fábrica y 15 días antes de que Juan entrara a la cirugía, súper cuidándonos, resulta ser ¿Qué que llegó el tercer embarazo. Me avisan que iba a ser niña y yo, no bueno. Y era tu sueño, ¿no? Lo que acabas de decir. No bueno, Pepe. O sea, fue así como, El sé regalo. que Dios existe porque tengo a mis hijos, pero esta es la cereza del pastel de mi vida. Uh-huh. Siempre quise ser mamá de una niña. Y mis hijos me súper aprendí que vinieron a divertirme. Todo era doble sentido, todo era burdo, todo era muy simple, era muy práctico, se vestían en 3 minutos. Entonces, cuando llega Shanti fue maravilloso. Tuve por primera vez en mis embarazos la oportunidad de prepararle hasta la noticia a Juan Pablo de una forma especial. Eso te iba a decir ahorita. Todo fue diferente. Lo cité a cenar en un aniversario. Llegué yo a preparar en una caja grande de cartón unos globos con helio rosas, unos zapatitos de niña y la foto del eco de que estaba embarazada para que él estuviera enterado de que íbamos a ser papás por tercera vez. Y le escribí una carta donde le dije, feliz aniversario, hoy quiero decirte que mi regalo es que tengas la oportunidad de volver a verte reflejado en los ojos de otra mujer que sin duda tendrá mi mirada. Wow. Ella es tu hija. Y te digo, desde el proceso del anuncio de nuestra llegada de Shanti fue muy especial. Mis hijos lloraban, obvio estaban celosísimos. Fue muy mágica la llegada de mi niña. Ahí supe yo que estaba completo mi proyecto de familia y así fue como visualicé que quedaba mi familia y así queda. Cada hijo, o sea, cada embarazo, cada vez que te vas enterando que estás embarazada, creo que es una experiencia completamente distinta. Por lo menos así me pasó también. Y cada vez que vas teniendo esta conciencia de lo que es de lo que va a ser volver a dar vida, tener un bebé creciendo dentro de ti, es como más disfrutable. Claro. O sea, porque ya lo estás viviendo desde un punto, pues, donde ya sabes qué va a ser, ¿no? Así es. O sea, ya sabes a qué te estás enfrentando y puedes saber que el gozo va a valer la pena de cualquier cosa. Así es. Pero, en este caso, que tú ya estabas como con esta madurez, que como pareja probablemente también Era otra cosa. ya era otra cosa la historia. Pero, ¿qué pasa en este embarazo? ¿Qué tan distinto fue a los otros 2 embarazos? Brutalmente distinto. Como tú bien dices, yo estaba en otra etapa, mi matrimonio, mi relación de pareja también. Fue bellísimo, fue el embarazo que más disfruté, me permití vivirlo sin tantos miedos. Fue bellísimo, fue muy, muy, muy mágico el baby shower. Todo fue muy especial, todo se pintó de rosa. Su nacimiento fue bellísimo. Se filmó un video desde el previo, yo preparando la maleta. O sea, hay un video de la llegada de Shanti. Todo fue tan especial que justo cuando ella muere,
yo empiezo a hacer esta recapitulación de los hechos y digo, wow, claro, tenía que ser así porque su estancia aquí iba a ser muy corta. No hubo necesidad de hacer eso con mis hijos porque definitivamente no correspondía, no porque sea menos mágica su presencia en mi vida, sino porque la de Shanti iba a ser diferente. Y te digo, todo fue particularmente distinto, incluso mi rol de mamá, muy de by the book. Con Shanti yo dije, a ver, es mi última bebé, es mi niña. Me valía si me decían que el colecho, que si bueno, que si malo, que la teoría dice que el marido, que la pareja. Sí. Yo dormía en la cuna adentro, o sea, en el colchón con mi niña, y si no, mi niña dormía conmigo. A mí me valía. O sea, yo rompí todos mis propios esquemas y gracias a Dios, por eso te digo que ella viene a mostrarme un mejor camino para ser una mejor madre para sus hermanos, porque algo de lo que más satisfacciones me ha dado en la vida es que al dejar ella su cuerpo, yo me quedé con un consuelo muy especial al tener en mis recuerdos esa versión de mí como mamá, sin límites, porque el regalo me lo di yo a mí misma, no a ella. Ella igual hubiera disfrutado, yo creo, porque fue una chiquita llena de amor, pero yo la disfruté como pocas veces. Todo me valía, era ella y su felicidad y sus sonrisas y carcajadas lo que a mí me nutría. Entonces, en ese sentido, yo boté todo. Increíble. Sí, fue bellísimo. Digo, cuando te permites, cuando te permites guiarte no por el horario, no por la rutina, sino por la felicidad y por tu corazón y por ver esos instantes, creo que ahí es donde dices, sí, esto es y qué hermosa lección. Cuéntanos qué es lo que sigue en la historia. Sigue en la historia un camino de profunda transformación, el parteaguas de nuestras vidas, y hablo en plural porque sé que lo puedo decir con mucha certeza a nombre de mi esposo y de mis hijos, pero personalmente Shanti representó para mí y representa siempre el puente entre el cielo y la tierra. Siguió que avanzó una etapa de oro, por así decirlo, la mejor etapa de nuestras vidas como familia, casi 3 años de mucha magia, mucha ternura, muchas carcajadas, una economía padrísima para Juan Pablo, una estabilidad en armonía con mis hijos, todo lindo, ¿no? Todo, el cuadro perfecto. A los 2 años, 8 meses, yo llevo a Shanti a su pediatra porque traía gripa y el pediatra me dice, oye, ¿sabes qué, Frida? Shanti nació con un soplo inocente, pero en lugar de ir como disminuyendo el sonido, yo lo escucho fuerte. Vale la pena que le hagas un eco cardíaco para tener en su expediente pues un registro, porque esto va a ir aminorándose, pero llévala a un eco. La llevo al eco y en el eco su cardiólogo pediatra me dijo, ¿sabes qué, Frida? Sí trae un soplo bastante fuerte, debe de ser porque trae una pequeña obstrucción en alguna de las arterias del corazón, puede ser un tejido, puede ser una flema, puede ser algo que esté simplemente ahí tapando, pero es importante indagar. Pues se puede quitar con tratamiento o con un cateterismo podemos entrar a ver qué está sucediendo y después decidir algo. Incluso el propio catéter puede destrabar lo que ahí está como obstruyendo un flujo sanguíneo y traía una presión, un gradiente de presión muy alta y decíamos, bueno, pues es porque hay una obstrucción importante. Ese día, ahí sí, ¿qué sentiste? Me perdieron, Michi. O sea... ¿Qué sentiste? O sea, ¿sentiste un presentimiento? Sentí en mi bioquímica, o sea, en mis sensaciones, sentí que se me cerraba la garganta. Obviamente sentí una sudoración en todo mi cuerpo fría. Me bajó la presión. Sentía ganas de gritar y no tenía voz. Sentía que me costaba trabajo caminar. Con Shanti cargada. Y yo no paraba de llorar. Y Shanti me secaba las lágrimas y me decía, no llores, mami, no llores, mami. Y dices, es que ni siquiera yo entiendo qué me pasa. Bajo. Pero sentí la energía, o sea, la descarga. Unos 3 días antes de esta cita, estaba yo en mi cuarto, iba a bajar a darle de cenar a la gorda
y obvio la bajo cargando y antes de bajar el primer escalón me dijo, mami, chiquititita, a ver, tenía 2 años, 7 meses, me agarra la carita, porque yo venía viendo las escaleras, me agarra la carita así como voltea conmigo y me dijo, ¿tú me ames? O sea, ¿tú me amas? Ahí les juro, no tengo palabras para explicarlo. O sea, yo sentí un espasmo en el corazón y hoy te puedo decir con mucha certeza que fue el instante en el que mi alma reconoció el momento de la despedida. Siempre, el alma sabe, siempre, siempre, el alma sabe. Y yo como que dije, ¿qué onda? ¿Qué me está preguntando? O sea, y yo, claro, gorda, te amo con todo mi amor, le daba besos, bajé, le di de cenar, bye, ¿no? A los 3 días sucede este evento, salgo de la torre de consultorios. Obvio, en ese evento no se te vino. No, cero. O sea, para mí fue un instante muy extraño, sentí como algo en el corazón y cuando, te digo, bajo después de que me dice el cardiólogo pediatra que necesitábamos llevar a la niña a un cateterismo e indagar qué pasaba, no podía cruzar la calle para llegar al estacionamiento donde había dejado la camioneta. Y ahí le marqué a mi marido, tomó la llamada porque era de tocaba, ¿no? Ajá. Y yo, Juan, que esto y que el otro. Y yo me suelto llorando y me decía, gorda, tranquila, tenemos seguro, la niña está sanísima, jamás se nos ha enfermado, están los medios para poderla atender, no te están dando una noticia de gravedad, es un estudio, tranquila. Entonces yo como que dije, ok, tiene toda la razón, o sea, ¿qué me está pasando? Y así avanzó el tema, no me quedé quieta, fui a buscar otros diagnósticos, cada vez me daban otro tipo de información, no que cirugía directa. Yo decía, para mí esas 2 semanas de diagnósticos y médicos fueron la locura. La locura es el verdadero infierno en vida. Yo solamente viví 2 semanas de una profundísima duda y inquietud que me quemaba por dentro y no podía dormir y no vivía. Yo estaba en el pleno duelo de mi abuelo y cuando me avisan de lo de Shanti, yo dije, a ver, yo sé que mis abuelos me acompañan. Viene el 8 de mayo, era el cumpleaños de mi abuela Frida y aniversario de bodas de mis abuelos. Y es justo lo que platico en el podcast. Elegí la fecha porque coincidía con el aniversario, la fecha de tan importante y relevante, de tanta relevancia que significaba en mi familia materna ese día. Entonces yo dije, pues la llevo al estudio. Le dije a Juan, me dijo, va, claro, la llevamos. Entonces todo era como para prevenir un escenario más complicado. Pero en ese sentido, pues se elige la fecha, la llevamos al estudio y salió alérgica al medio de contraste, se le vino un choque cardiovascular, pero se le viene un choque, le da un paro cardíaco y ahí pierden a la niña. O sea, la recuperaron con máquinas y todo porque sí, entró a cirugía, pero eso fue posterior. La realidad es que la gorda sufrió su primer infarto en el estudio del cateterismo por la alergia al medio de contraste. Era un medio de contraste a base de yodo y pues entre ya el gradiente de presión que ya traía tan alto, la obstrucción que era muy severa y que además no tenía nada que ver con tejido o algo que se pudiera acomodar, sino venía por una situación ya desde la gestación. Ella traía la arteria en forma de reloj de arena y donde se le hacía más delgadita la arteria, ella iba creciendo, se iba desarrollando y esa parte era como un cartílago que no crecía, entonces cada vez se le ahorcaba más. Crecía la arteria, crecía el corazoncito y en ese sentido cada vez la obstrucción era mayor hasta que iba a llegar un punto donde se le iba a quedar ahorcada. Claro, esa arteria. Entonces, pues ahí se les infarta a la niña y ahí pues sucede todo el proceso después del aviso de que nos dicen está en un punto de gravedad de vida o muerte, tiene que entrar a cirugía. Y fue todo ese proceso. Ella muere el 8 de mayo, que tampoco es casualidad. Shanti significa paz después en mi proceso de duelo. Yo me volqué a buscar información, me volví loca buscando literatura, datos. Yo necesitaba explicaciones, ¿no? Y después, pues fui aprendiendo que su nombre, que sabíamos que significa paz en sánscrito, estaba más relacionado a mi nombre de lo que se podía comprender, porque Frida significa la que trae la paz en alemán antiguo.
El 8 de mayo, al final de cuentas, pues sigue y seguirá siempre siendo la fecha de mayor fiesta en mi familia materna, y ese día pude reconocer que era el día en que mi hija celebraba su experiencia de mayor luz y de mayor conciencia y de integración a la frecuencia de amor más alta que hay. Yo dije, claro, no podía elegir ella otra fecha, no podía ser más perfecta. Su contrato de llegar, ella nació un 30 de agosto, muere un 8 de mayo, y aprendiendo, después de un proceso de profundísimo dolor, a entender estas sincronicidades, a ir por esa información que está por encima del dolor, y reconocer esos mensajes de trascendencia, de presencia, de continuidad, de amor. Fui sanando mi vacío, mi necesidad de ella. Fui entregándole, hoy por hoy así lo platico, el regalo que creo que todo ser humano tenemos como posibilidad por entregarle a aquellos que amamos, que es el regalo del desapego, esa libertad de hacerles entender que les amamos y que por encima de nuestra necesidad de ellos, a quienes amamos, les respetamos su libertad. Fue durísimo, pero yo mantuve como una constante en todo este camino una frase que mi abuelo en vida siempre me dijo. Cuando él enfrentó las pérdidas de todos sus hermanos, él es el más chico, yo siempre lo cuestionaba, yo le decía, ¿cómo le haces para mantenerte de pie? ¿Cómo le haces para ser tan fuerte? Y me decía, hija, es que si de verdad supiéramos a dónde vamos, en lugar de llorar haríamos fiesta. Wow. Y entonces a mí las palabras de mi abuelo me resonaban en todo mi ser. Y por supuesto que en el momento en el que yo recibí la noticia de que Shanti había fallecido, esa frase de mi abuelo era como lo que me rescataba, era como oxígeno para seguir respirando. Era me llena de enojo pensar que es así, pero si es así para ella, qué bueno, aunque para mí sea el infierno. Si es así para ella, qué bueno. Sucedió algo muy, muy fuerte también. Juan Pablo y yo acabábamos de dar por primera vez un año de curso de milagros. Habíamos terminado de estar con el grupo, que todavía era presencial, y fuimos a ver la película de La Cabaña. ¿De qué trata la película? No es de Dios. La tienes que ver, Mitch. Está buenísima. Tiene que ver con un papá que tiene la experiencia de que pierde a su hija por fallecimiento. Es una historia muy fuerte, pero también es bellísima. Está llena de muchos mensajes, mucha espiritualidad y mucha conexión. La historia es fuertísima, es una novela muy intensa con respecto al no juicio, con respecto al verdadero perdón, con respecto a muchos temas. Pero para mí, yo salí de ahí devastada y esto fue en febrero. Entonces, estábamos en el hospital en el momento en el que nos dan la noticia. No fue tal cual como ya no está ya con nosotros, sino necesitamos desconectarla de las máquinas que la mantienen con vida porque le hicimos la cirugía, estaba ya el cirujano ahí, se corrigió el error, se corta la arteria donde estaba ese reloj de arena, se vuelve a unir y pues ya no hay una situación ahí de obstrucción, pero está tan cansado el corazón que lo sostiene una máquina que no puede durar más de tantas horas bombeando de manera artificial. Y necesitamos desconectar para ver qué tanto responde su corazoncito. Ya hicimos varios intentos y cada vez que se intenta desactivar no responde y tenemos que reanimar. Nos decía el médico, quiero que sepan que a más tardar a las 6 de la tarde tenemos que desconectarla. ¡Qué agonía! Y yo decía, esto no, ¿Tus ¿qué hijos está pasando? Mis hijos, como era un estudio, los habíamos dejado en la escuela, pedí que me los llevaran al hospital porque la situación, pues, yo ya era consciente de la gravedad. Y yo me acuerdo perfecto que había grupo de gente orando, grupo de gente haciendo mantras, movimiento en las redes sociales, y me decían, vente a rezar. Y yo decía, ¿rezar qué? O sea, si Dios y ella quieren, esto se sostiene, y si no, por más que yo aquí, yo no tenía energía ni para rezar. No había nada para mí. Estaba en shock. Y me acuerdo que
cuando nos dice el doctor eso a Juan Pablo y a mí, yo lo único que pensaba es, necesito entrar a ese quirófano y hablar con ella. Yo llegué a sentir que mi voz la iba tal vez a atraer. Ajá. Y yo quería que ella sintiera que su mamá iba a ir por ella. Yo decía, no, o sea, yo voy a entrar. Y trataban de convencernos a Juan y a mí de que iba a ser una escena complicada, porque, a ver, estaba el corazón abierto, sí, la capita y todo ahí, pero la última imagen que yo tenía de mi hija era saliendo de la sala de hemodiálisis, blanca, los labios morados y cintas y toda fría, o sea, eso me mataba. Yo decía, necesito verla. Y me acordé mucho del proceso de cuando entraba a quirófano para mis cesáreas. Y yo decía, es increíble que esté viviendo esto. O sea, ya me caía el 20. Ya me caía, pero había esperanza. Entramos a quirófano, Juan y yo, y tuvimos la bendición de ver a la niña porque la sentí calientita, la vi respirar, le hablamos, había recuperado su color, vimos su corazón palpitar. Y ahí le decíamos, mi amor, yo sí le decía, mi Shanti, con toda mi alma quiero que te quedes, pero si tú decides irte, respetamos tu decisión. Y Juan y yo le decíamos, si tú decides irte, lo vamos a aceptar, pero quédate. Si hay una posibilidad, quédate. Y fue muy reconfortante para mí poder tener ese instante con ella, los tres así, o sea, llenándola de besos en su carita. Fue bellísimo sentirla con una temperatura cálida, tocar sus manos y salir de ahí ya nada más esperando a que nos dijeran qué iba a suceder en el momento de desconectar la máquina. Y obviamente cuando salió el doctor y nos dijo no soportó su corazón, justo en ese momento volteo hacia atrás y me dice mi amiga, están llegando tus hijos. No. Y yo, madres. Y se me venían los diálogos de la película de La Cabaña, una parte muy particular en la que el protagonista está como en una balsa, el agua de donde él está remando se hace lodo, se hace como un pantano y él se empieza a hundir en el lodo, ¿no? Y llega la figura de Jesús, de Dios, y le da la mano y le dice, solamente veme a los ojos, confía, porque yo no te suelto. Era lo único que mantenía en mi mente la frase del Curso de Milagros de nada real puede ser amenazado. Y se me venía esa escena de la película de La Cabaña y eso me mantuvo de pie porque yo decía, sí, mi hija es real y ni siquiera la muerte la amenaza. Ella es real y está por encima de esto. Nuestro amor es real y ni siquiera esto lo amenaza. Y luego después, obvio, nos mandan a la gorda, entra en una camilla, la velamos ahí, ya fue todo el proceso. Y después, pues todo el arranque de lo que fue el duelo durante el primer año, que fue brutal. Y todo lo mágico y bellísimo al mismo tiempo que fuimos recibiendo como familia, a nivel de las revelaciones, de la conexión, de la comunicación, del despertar de conciencia, de la transformación que fuimos viviendo, de la unidad. Es increíble. Al día de hoy, después de 7 años, les puedo decir que seguimos recibiendo señales. No lo puedo creer. Seguimos recibiendo señales. Es bellísimo la forma en la que nos comunicamos. Debe ser todo un proceso dolorosísimo para poder tener los arrestos, para hablar cómo hablas de ella, para hablar cómo hablas de todo este proceso, para hablar cómo hablas con tanta paz que, o sea, de verte yo me quiebro y te veo a ti tan entera y me causa una admiración impresionante, pero estuve leyendo tu libro y me llama fuertemente la atención una parte donde tú hablas de las noches oscuras del alma, ¿no? Por contraposición seguramente con la luz, con la felicidad, la alegría, y seguramente esta oscuridad debe estar representada por este dolor en el proceso. ¿Nos quieres platicar un poquito? Padre que me digas esto, porque no hay nada mejor que yo pueda exponer y dejar como testimonio que un proceso de duelo siempre se sana, por más intenso que sea el dolor,
si tú trabajas el proceso, se sana. Y en ese sentido, no hay preguntas incómodas, porque lo que hoy vibra en mí es esa sanación, es una felicidad inmensa por haberle puesto cara, ojos, voz a mi hija, por no tener que imaginarla, sino sí poder tener el privilegio de recordarla. Y vivo con inmensa gratitud por lo que la presencia de mis 3 hijos representan en mi vida, y también la partida de mi hija ha sido el detonador de mi mayor despertar de conciencia, y en ese sentido, por eso hablo de las noches oscuras del alma, porque por la forma en la que como seres humanos estamos aquí operando, a ese nivel en el que hoy estamos como humanidad, el dolor es un gran maestro. El dolor siempre trae grandes aprendizajes y grandes regalos. Sé que es muy difícil hablar de regalos ante las pérdidas, pero así funciona el diseño de la vida. Cuando la envoltura de un regalo tan inmenso como el de un despertar de conciencia que se genera tras el fallecimiento de alguien viene justo con esa envoltura, con el dolor de no tenerles físicamente, de necesitar escuchar la voz, de necesitar tocarlos y abrazarlos y no tenerlos, pero te das el permiso de quitar esa envoltura que sí te va a quemar, te va a rasgar, te va a sangrar, pero quitas la envoltura para ver qué hay dentro. La vida se transforma. Y creo que a nivel humano, te digo, por el nivel de conciencia en el que hoy todavía existimos, sí es necesario que los humanos transitemos momentos de crisis y de caos para despertar. Si no fuera así, nuestra experiencia humana sería otra. Pero vivimos en un mundo de polaridades, en donde para poder alcanzar y abrazar la luz, hay que transitar por esos aprendizajes, porque normalmente son los que nos mueven en la vida. Lo que nos mueve es lo que nos duele. Yo nunca habría ido por información, nunca me habría abocado con toda el alma, obsesivamente porque lo necesitaba para sanarme, ante la información que hoy me da la certeza de la vida después de la vida. O sea, yo hoy me he comunicado con mi hija. Yo hoy he sentido y vivo sus mensajes, estoy abierta a esa realidad, por eso los recibo tanto, porque he trabajado muchísimo en liberar el dolor de mi vida y porque estoy convencida de que ella sigue existiendo desde otra forma, en otro plano, pero sigue existiendo en unión a un lazo eterno. Esos lazos de amor que principalmente entre padres e hijos se crean. Por eso no es casualidad que en ningún idioma en todo el mundo exista una palabra que defina a papás que pierden hijos. No hay, porque los padres siempre seguimos siendo padres. Tus hijos van a hacer su vida, salen de casa, se casan, se van a otros países, viven. Si se mantienen en la vida física y humana, pero si no, y si se mantienen en la vida espiritual, pues van a cursar la universidad de otras dimensiones, pero siguen existiendo y tú sigues. O sea, no hay día que no despiertes sin pensar en tus hijos, como papá y como mamá. Y eso no hay nada en este mundo que lo cambie. Es un lazo de amor sagrado. Y en ese sentido, hablo de las noches oscuras del alma porque yo transité mis noches oscuras, como muchas otras personas que seguramente nos están escuchando, como muchas veces ustedes lo han hecho. Y yo les aseguro que esos momentos de caos son los que precisamente hoy nos han formado y nos tienen hoy dando testimonio de ser las personas que hoy somos. Así aprendemos. Y en muchos textos, en muchas filosofías, se les llaman noches oscuras del alma a esos momentos de profunda soledad, de sinsentido, de duda, miedo, en los que te cuestionas si seguir en la vida vale la pena o no. Y tocar esos fondos son lo que muchas veces nos permiten, desde la base de lo más profundo del fondo,
tocar piso para después impulsarnos hacia una nueva versión de nosotros, hacia una reconstrucción desde las entrañas y hacia una forma de vida distinta. Oye, Frida, ¿y los dos hijos fueron un impulsor de acelerar tal vez el cruce del infierno de estas noches oscuras del alma? 100%, Pepe. O sea, mis hijos son el pegamento con el que pegué mis piezas rotas, son el agua con la que yo pude ir juntando el polvo que se hizo de mi alma y generar esa masita, esa materia que después me permitió hacer algo nuevo de mí, sí, sin duda. Y en el proceso del duelo como tal, me permito decir que tal vez esto le funcione a muchas personas porque yo no tenía la capacidad de ver a mis hijos. Amándolos como los amo, para mí ellos estaban en otro punto. O sea, yo solo veía mi pérdida. Eso es muy natural. No quiere decir que seas mala madre, que seas mala esposa, que seas mala hija, que seas mala mujer, mala persona. Yo sentía una envidia y unos celos garrafales de cualquier persona que yo veía sonriendo, de la gente en la calle de bajos recursos que veía con sus hijos y decía, ¿por qué yo sí y yo no? Mi hermana después anunció su embarazo y decía, ¿por qué Dios le da otro bebé a ella y a mí me la quitó? O sea, la vida... Sí, incomprensible. A ver, no, es absurdo, ¿no? Pero en mis hijos en particular en ese momento, sí, yo operaba para hacerles el desayuno, llevarlos, recogerlos, pero... En automático. O sea, yo no veía nada más que era mi hija, mi hija, mi hija. Pero sin duda, el amor a ellos y el hecho de yo querer heredarles un aprendizaje de sanación, porque lo que más me mataba por dentro es pensar que ellos pudieran vivir algo semejante en sus vidas y no darles las herramientas para que se mantuvieran en la vida. Uh-huh. Y pensaba mucho en mi mamá. Yo decía, es que si yo renuncio a esto y elijo no vivir, Uh-huh. le voy a causar a mi mamá el mismo dolor que yo estoy padeciendo. Y no es soportable, no es humano. Si lo elegí vivir, que sea para algo que valga la pena. Entonces, ¿fueron ellos mi razón? Sí, por supuesto. En principal lugar, sí. Sin duda. ¿Cómo se vuelve esta relación con Dios? Me queda claro que su fe estaba presente todo el tiempo porque desde antes lo platicas, ¿no? O sea, quizás ya conocían a Dios, Ajá. pero ¿cómo se vuelve tu relación con Dios ante un proceso como este? Un antes y un después también. O sea, yo crecí conociendo la versión o el concepto de un Dios, sí, de lo que dicta la doctrina. O sea, yo crecí con un concepto. Uh-huh. Sí, muy amoroso, pero también tienes que cumplir ciertos requisitos y los mandamientos. Y la verdad es que sí considero que yo me formé siendo una mujer de tener idea de ser de fe, porque solo tenía la idea. Cuando la verdad, la neta, hasta que no muere mi hija y le hice la ley del hielo a Dios y le mentaba madres y le gritaba y lo cuestionaba y le decía, está muy cañón que ahora sí ni tú puedes hacer algo, porque ante esto no hay forma, o sea, no hay manera. Pero en mi proceso hubo muchísimas revelaciones, una de esas la escribo ahí. Hubo incluso un mensaje muy claro que él me hizo llegar. Incluso hubo momentos en los que te puedo asegurar, y ahí lo platico, en un instante escuché su voz. Me sometí a muchos procesos. Rompí todos mis esquemas. Fue bellísimo, bellísimo todo lo que fui transitando. Y el resumen es que mi relación con Dios cambió del cielo a la tierra porque dejé de creer en la idea de Dios porque comencé a sentir que ya lo conocía.
Dejé de creer en él para conocerlo, para abrazarlo. Hoy te puedo decir con total claridad que conozco a viva piel lo que es su amor incondicional. Qué chido. sea, esa frase la tienes acuñada aquí sí, también, ¿verdad? Sí, yo decía, ay no, o sea, yo creo que ¿cuántas veces no te hice reír? Porque yo estaba como niña chiquita haciendo el peor berrinche de la vida cuando le quitas a un niño su dulce, pataleando y diciéndote que eres el peor papá del mundo, te quería pegar, ¿no? Y tú sabías que eso iba a pasar y sabías que ibas a estar ahí y que mi coraje era temporal y tú comprendías mi proceso. Y es así como hoy siento que Él nos ama y nos sostiene y nos guía y lo que Él me ha dado es, sin duda, la certeza de la existencia de mi hija de manera eterna, nuestra unión constante, nuestra comunicación, nuestro amor que sigue creciendo. Shanti está presente en mi pasado, en mi presente y mi futuro. Y ese regalo, imagínate, o sea, no tiene nombre. ¿Tus hijos y Juan Pablo tienen esta convicción? Sí, sí. Para nosotros el lenguaje en casa de lo que es la vida, la muerte, la vida después de esta vida, la trascendencia, es tan natural como la infancia, la adolescencia, la juventud. O sea, para nosotros es muy común el tema, estamos tan abiertos a la realidad de lo que es la continuación de la vida, que a todos nos llegan muchos mensajes, es brutal, o sea, es burdo ya. Hace poco veníamos hablando de Shanti y justo me dice uno de mis hijos, ay mamá, pues es que está padre que la señal la recibiste tú tan clara, pero yo tengo mucho que no recibo una señal, me dijo el mayor. Venían los dos, los llevaba a su entrenamiento de fútbol. Y yo manejando, volteo a decirle a Juanca, cielo, pídele a tu hermana que te hable en sueños, pídele una señal. Ya sabes que allá no existe el tiempo. Pero justo volteo, 2 trailers, o sea, 2 contenedores. Y los 2 contenedores uno atrás del otro, pintados de blanco con la letra Shanti. ¿Cómo? De 1.5 metros las letras. ¿A poco? Uno tras otro, así como si no ves o sea, si no ves que aquí estoy contigo, Ahí viene otro. ahí viene otro atrás. Entonces les tomamos fotos, obvio lo subí a mis redes y yo, a ver, de verdad, créanme, no existe la muerte. O sea, no existe. Y para nosotros es algo tan claro y que podamos hoy tener esta certeza y que yo pueda el día de mañana saber que si no estoy aquí en mi materia, mis hijos van a tener las herramientas de sanar el duelo de no tenerme a mí o a su papá, que van a poder enfrentar las pérdidas de lo que les acompañará en la historia de sus vidas, justo y a partir de lo que aprendimos de su hermana, hace que esta vida valga por todo, siempre, la pena. Hoy en la mañana, mi marido estando de viaje, traíamos un tema y unas pláticas. La vida es proceso y uno siempre está en proceso. Aquí la tarugadera no para. Sí. Y él estaba con un rollo de que no sé y que mira, necesito sí avanzar y confiar. Y corriendo se salió a hacer ejercicio donde estaba. Se encontró unas orejitas de Mimi con un moño color rosa y justo en mi libro ahí platico la primera experiencia de comunicación que tuve con ella, donde me dice, mamá, vamos a Disney. Yo no quería ir. Y tómate una foto con el moño color princesa, que es al que ella le decía color princesa al color rosa, ¿no? Entonces, las orejas de Mimi y los moños rosa en mi casa son como hablar de Shanti. Y justo Juan Pablo se encuentra las orejas de Mimi con el moño rosa y me manda foto y me dice, mira, guarda lo que me encontré corriendo. Y es una clara señal en la que su hija le dice, papá, estoy contigo, sigue avanzando, confía en tu camino, ¿no? Entonces, no paran las señales, por eso te digo que... No paran las señales. O sea, ya para nosotros en familia es algo tan natural que si vamos de viaje es como, vamos a pagar 4 lugares, 4, no sé, boletos de avión, lo que sea, pero sabemos que vamos 5. O sea, es algo tan natural hablar de la vida, del proceso de transformar la materia,
de lo que hay después, de los tránsitos del alma, del desprendimiento, de ese momento en el que repasas la película rápida de tu vida. Es tan natural y yo creo que así viviré los siguientes años de mi vida. Me voy a ocupar de que siga siendo lo más natural, de tal forma que mis hijos, mis nietos, bisnietos, todo, o sea, los que tengan acceso, a los que yo tenga no sé, el regalo de tener acceso a sus vidas, pueda imprimirles la idea de tener un proceso de muerte lúcida, que el tránsito esté lleno de luz, que sepamos que es un proceso de integración al amor incondicional, es el contacto con lo sagrado, es el momento más chido de nuestras vidas. Es como Avatar. Ahí es cuando deberíamos de hacer fiesta, y cuando llegamos aquí a encarnar, donde viene la tarugadera de la polaridad, los acuerdos del alma, las crisis, los retos, los noviazgos, las cortadas, los no sé qué, los accidentes, los trabajos, o sea, aquí está la tarugadera. El reto es la vida humana, no la espiritual. Fíjate que hay una frase muy interesante que a mí me gusta muchísimo, y casi siempre saco algo de filosofía, pero dice un filósofo, Sócrates, que los filósofos hacen del morir la profesión. Ajá. Y esto que acabas de decir viene muy ad hoc a esta parte de entender este proceso como algo natural. Y particularmente esa es mi asignatura más fuerte. Digo, yo trabajo con Juan Pablo en este tema. O sea, para mí es admirable que puedan incorporar como algo natural, algo que yo veo como un hito infranqueable, ¿no? Y me llena de muchísima, pues, esperanza poder visualizar de la forma en que ustedes visualizan. Y no solo que visualizan de manera contextual, sino que lo viven, ¿sabes? Exacto. O sea, tienen en sus entrañas esta convicción de que es algo natural, como tú lo dijiste, como la adolescencia o como la vejez o lo que sea, algo que se tiene que transitar, y que a final de cuentas lo que muchos llamamos muerte, para ustedes solamente es una transformación, es una trascendencia. De la propia vida. Que para ti sea difícil, Pepe, es lo más común. Para mí era el mayor de los terrores de la vida. Yo vine a pasar esa materia en esta escuela llamada Tierra. También. Y por algo nacimos y elegimos estar en una sociedad mexicana con ciertos tabús, con cierta cultura sobre el tema, con ciertas limitaciones, con cierta nutrición también por parte de la religión, en fin. No es lo mismo, si nos vamos un poquito más allá, para personas que vienen de otras filosofías y otras culturas, como los vikingos. Yo por eso, cuando vi la serie de Vikingos, me traumé, porque para ellos es la fiesta de su existencia. Ellos llegar al Valhalla es wow. Y yo digo, bueno, pues, ¿por qué no ¿por qué no transmitir esa información? Y el tema es que el gran reto que tenemos como latinos, principalmente para toda la gente, el tema del desprendimiento físico es la prueba de la vida, ¿no? O sea, la muerte es la gran maestra de la vida. Pero lo que es muy profundo es entender que para conciliar ese concepto es indispensable desaprender lo aprendido para aprender algo nuevo. Y ahí tienes que dejar de ser tú. Una versión de ti muere. Y es dificilísimo soltar esa versión de ti. Sí, es lo más difícil que hay. ¿Tú qué herramientas tenías a disposición o te hiciste para poder tener esta cosmovisión donde integras a la muerte como lo natural, de manera que la gente que nos escuche pudiera tener alguna referencia? Mira, me acerqué mucho a la literatura de estos temas.
me volví adicta a leer todo lo que tiene que ver con el proceso del duelo, la vida después de la vida. Yo necesitaba confirmar que mi hija estaba bien y que no me necesitaba. Y en ese sentido, imagínate a dónde llega el ego. Pero así somos las mamás, así somos los papás, así somos los seres humanos. Yo necesitaba confirmarlo y entonces yo siempre recomiendo que vayan por información. Podcast, libros. Yo leí mi primer libro y mi primer salvavidas fue el libro de La Rueda de la Vida de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, madre de la tanatología. Es un libro que siempre recomiendo. Leí también, o sea, están como en mis top 5. El libro de El plan de tu alma de Robert Schwartz, El don de tu alma también de él mismo. Leí de estos tipos de literatura mucho contenido que para mí fue de muchísimo valor. Obviamente, todo lo que nos entrega el psiquiatra Brian Weiss en sus libros. Buenísimo. No, bueno, a ver, Muchas vidas, Buenísimo. muchos maestros, Lazos de amor, libros de Jocelyn Arellano, la seguí muchísimo. Después tuve la fortuna de conectarme con ella. Hemos dado talleres juntos, Juan Pablo y yo con ella. Nos ha invitado a su casa, la hemos invitado. Es decir, me fui nutriendo de todo aquello que a mí me daba respuestas. También nos acercamos a varias filosofías y como respuestas desde otros puntos de religiones. Fui a platicar yo con un monje tibetano aquí a Casa Tíbet. Recibimos a un sacerdote católico, Armando Tobalín, un gran amigo de la familia. Entender todo. Yo decía, a ver, necesito de todo entender dónde hay respuestas y si no las hay, ir por ellas. Y la realidad es que mi mayor punto de consuelo fue que yo siempre creí, siempre toda mi vida, que hay personas que nacen auténticamente con un don de comunicación al cielo. Yo pedía e imploraba que llegara alguien real así a mi vida. Fui a muchas sesiones, conocí muchas personas, tuve la fortuna de ir con canalizadores. No me daban la información que quería. No es lo mismo un canalizador que un psíquico, jamás. Y una cosa me llevó a otra. Justo cuando me rendí ya estaba harta de buscar. O sea, obsesivamente iba por información. Dejé, obvio, de trabajar, atendía a mi casa lo indispensable y yo llenaba mi día de agendas de cosas que me dieran información. Estaba obsesionada por datos. Necesitaba saber que mi hija estaba bien. Si no, yo no iba a estar bien. Y llegaron las respuestas justo cuando me rendí al proceso y dije, a ver, ya no pude. Ahora te toca a ti. Y ahí la qué hermosura. Sí. Es justo lo que te iba a decir. O sea, como que, ¿en qué punto a la hora de rendirte dejaste que fuera tan... Caí es mucho más sencillo de lo que pensabas. Sí. No es esa dije, parte Dios de... mío, la rendición. La rendición donde dejas mente, abres corazón, estás rendida. Así, de pechito a la vida. Y de manera... pechito al dolor. Y si hoy me toca llorar, pues llenaré océanos de lágrimas. Y si hoy me toca que seas tú el que me sostenga, pues vas a ser tú porque yo ya no puedo. O sea, sí, ya. Porque aparte es difícil, yo creo, con un dolor tan grande, que alguien humano te consuele. No, es difícil, flaca, es imposible. Imposible. Es imposible. ¿Quién te eso puede le decía decir mucho eso que a quieres Dios. escuchar? Le decía, Híjole. esto no tiene, o sea, no hay poder humano que a mí me vaya a ayudar. No hay. Entonces esto tiene que ser derivado de un poder divino. Y justo cuando yo suelto y empiezo a confiar y empiezo a elevar la mirada a un plano espiritual, las respuestas llegaron como lluvia, como torrentes, desde la espiritualidad. Ahí fue cuando abracé a Dios, ahí fue cuando Él me consoló, ahí fue cuando recibí muchas, muchas bendiciones, ahí fue cuando empecé a acomodar las piezas rotas de mi alma, ahí fue cuando mi rompecabezas empezó a tener orden, empezaron a llegar los significados, empecé a agradecer, empecé a llorar de gratitud, empecé a sentir a mi hija más cerca,
ahí fue cuando ya desde la espiritualidad empecé a abrir ese paquetote que yo tenía frente a mí. ¿Y cuánto te tomó este proceso? ¿Cuánto tiempo desde la muerte hasta esta parte que ahorita narras como el ya agradezco? Yo creo que fue un proceso de poco más de un año, la parte más difícil, o sea, el infierno en vida fue un año. Pero desde los 6 meses de mi proceso, yo empecé a tomar un diplomado en tanatología y empezaba a tomar cursos y cursos. Y estar al servicio, a mí de lo que más me sanó fue estar al servicio del dolor del otro. Empezar a atender o escuchar a mamás, me empezaban a buscar muchas mamás en duelo. Y luego empezamos a coordinar, Juan y yo, talleres de conciencia. Y como en este proceso de intentar ayudar y sanar al otro, desde tus trincheras y con lo poquito que podías dar, con un ve esta película, mírasle por aquí. En realidad la energía que recibía yo, Frida, era de más sanación y de más gratitud y de más amor. Y el amor es lo que terminó, porque así comenzó la historia, en nombre del amor, lo que terminó por sanarme. Ayudar a otras personas, tomar terapia, buscar información, tener una rutina, escribir o buscar cualquier manera de expresar el dolor sin darle la vuelta, sin anestesiarlo, sin quererlo embriagar. Dejarte sentirlo. Claro, o sea, no hay de otra. Y darle espacio a esas emociones que me consumían para después de un rato, volver a conectar con lo que era mi rutina, mi rol, mis hijos. Y poco a poquito me di el permiso de ir conociendo el proceso, después hablar de ese proceso, luego atender a otras personas. Te digo, estar como en conexión a la vida, estar mucho en contacto con la naturaleza, ver los ciclos naturales de lo que es la vida y entender que esa es la vida y que en algún sentido, o en todos los sentidos, iba a anochecer y al día siguiente amanecer, aunque yo no quisiera. El mundo no se iba a parar, aunque mi vida se parara. Claro. Y poco a poco la sabiduría de la naturaleza, el amor de Dios, el amor de la gente que te rodea, la presencia espiritual de esos seres que siguen existiendo, te van nutriendo y te vas transformando. Solamente hay que querer, solamente hay que querer. Tengo una pregunta rapidísima. ¿Cómo fue este proceso con tus hijos de volverlos a voltear a ver después de esta pérdida? Porque decías que estabas muy enfocada en la pérdida. Totalmente. Entonces, ¿en qué momento los vuelves a voltear a ver después de esa pérdida y después de ese dolor? Nos fuimos a un primer viaje de sanación, hoy les llamamos viajes de poder. Nos fuimos los 4 solos a la selva de la Huasteca Potosina. Estuvimos, te digo, muy en contacto a todo lo que ese lugar ofrece. Y La naturaleza. sí, iba yo pues en un punto, pasando esas noches oscuras del alma, o sea, yo me veía gris, no sé cuántos kilos había perdido, o sea, de verdad, en un punto de dolor muy intenso. Y a mí me encantan las plantas, o sea, a mí me matas con las plantas. Por eso te pedí el otro día la tuya. Estábamos a media selva y yo vi, se llama colofón, una planta, pero gigantesca, o sea, un colofón gigantesco, macho, inmenso. Por primera vez ahí yo dije, wow, está súper bonita. Y era de día y un colibrí aquí, enfrente de mí, como si yo fuera una flor, o sea, como revoloteando enfrente de mí, llega, se posiciona a esta altura y siempre nos acompañan a donde vamos, pero en particular ese colibrí blanco,
se pone frente a mí en unos instantes mientras yo veía esa planta en la Huasteca Potosina y por primera vez sonreí. Ay. Y volteé a ver a mis hijos, los vi jugando juntos, riéndose. Y ahí fue cuando conecté con ellos, en ese viaje. Ahí fue cuando dije, Ahí está la grandeza del presente. por ellos todo. Claro, claro. Si ellos están pudiendo, yo puedo. Y si yo puedo, ellos pueden. Ahí fue. Habían pasado esos meses, como 4 meses. Y a partir de ese momento, o sea, que vuelves a reconectar con ellos, supongo que fue también una conexión completamente desde otro lugar. Sí. O sea, porque yo creo, no sé, me imagino que debe de haber sido muy difícil entregar a Shanti digo, obviamente sin esperar lo que sucedió, Claro. pero ese último abrazo, ese último beso, esa última mirada, ¿cómo es ahora cada abrazo que les das a ellos? Qué O sea, bonita pregunta. ¿Cómo se vuelve, después de esa experiencia, cómo se vuelve tu relación con ellos en eso? Profundamente intensa. Cada buenos días, cada abrazo, cada sonrisa, cada mamá me ayudas a hacer la tarea, está llena de ese significado, está llena del significado de hoy tengo la bendición de tenerte, mañana no sé, hoy te disfruto. La temporalidad de la que soy consciente de sus vidas y de la mía, que es uno de los grandes regalos que Shanti nos da, me ha permitido vivir con mayor significado e intensidad minuto a minuto. Y por eso te digo que con mucha seguridad hoy me atrevo a decir que soy mejor mamá que antes. Sí, pues claro. Y ellos saben, y siempre se los digo, cualquier tema tonto, ¿no? Oye, mamá, y que si mi novia, que si... Les digo, gordo, acuérdate que esto va a pasar. Acuérdate que no es para siempre. Disfruta lo que hoy tienes. Y en ese sentido, soy muy amorosa con ellos. Somos así de transparentes. A todo a lo que fuimos Juan y yo, a todo lo que se me ocurría, Juan Pablo me decía que sí, y a todo llevamos a mis hijos. Chamanes, viajes de poder, sacerdotes, terapias psicológicas, terapias tanatológicas, reiki, alineaciones de chakras, o sea, a todos los llevábamos. Yo creo que ellos ya traen como algo interesante en su equipaje de vida. Sin duda les servirá en el camino, ya les sirvió. Y en ese sentido, pues Juan y yo vivimos muy conscientes del momento presente. Y los 4 sabemos, gracias a Shanti, mejor que nada, que lo que hoy tenemos es un regalo y que está transformándose. Y transformando también su entorno. Sí. Porque siempre este tipo de vivencias no nada más vienen a transformar sus vidas, seguramente han transformado también la de muchos alrededor, así como la de nosotros incluso. Así es. Y pues yo creo que eso es algo que se agradece infinitamente, porque yo creo que todas las experiencias pueden ser tomadas de 1001 maneras y es muy admirable cómo han podido llevar todo este aprendizaje y toda esta vivencia hasta un lugar de amor, de sabiduría y de hacerlo ver tan simple como es el amor y la aceptación de este paso, ¿no? Ay, flaca, yo la verdad es parece... que
creo que cuando te alineas, como dice Juan, a la frecuencia del amor, la vida simplemente se transforma y se hace simple. Es nuestra mentalidad la que la hace compleja. Porque cuando has perdido un hijo, y no me dejarás mentir, Pepe, todos tus esquemas cambian. Se nos olvida cuáles son las prioridades en la vida. Y una vez que has perdido a alguien que amas, eso se convierte en tu estandarte de vida. El tener tus prioridades muy claras. Ojalá que más mamás y más mujeres y más hombres sepan, sin tener que pasar por la experiencia de perder lo que más aman en sus vidas, tener claras sus prioridades y que no se dejen nublar ni entumecer ni ensordecer por el ruido de lo que el mundo y su automatismo y las estupideces que el materialismo nos presenta para embriagarnos, nos lleva a desconectarnos de esas prioridades. Creo que el hecho de la maternidad, la idea de ser una mamá completa, de ser una mamá realizada, ha ido evolucionando mucho, ¿no? O sea, antes las mamás se realizaban atendiendo a sus hijos y dando toda su vida por ellas. Hoy por hoy, las mamás trabajamos, hacemos ejercicio, queremos atendernos y no dejarnos y no olvidarnos, pero tener entonces todo a la vez. Y eso que dices de lo fácil que es dejarnos como embriagar por todo lo que hay alrededor, te envuelves en un instante. O sea, te envuelves en un instante y la verdad es muy cañón mantenerte en un estado de conciencia de que la maternidad también se acaba. O sea, vas a ser mamá por mucho tiempo, pero realmente tus hijos Se van a ir. se van, no sabes cuándo, no sabes si va a ser por una muerte o porque deciden irse a vivir a quién sabe dónde antes de que tú lo esperabas. A mí este tema me ha caído el 20 recientemente y la verdad es que, digo, mis hijas ya tienen 12, 10 y 6 años y a veces sí me entra como que chin, o sea, ¿cuánto tiempo pasó en hacer esto consciente? Y es algo en lo que sigo trabajando todos los días, porque sé que en un momento nos podemos enrolar con estas tonterías de preocuparnos más por otras cosas que no tienen tanto sentido. Pero yo te agradezco que vengas a ponernos tu historia como ejemplo de lo importante que es vivir la maternidad libre, consciente, al día y sobre todo desde un lugar de saber esto que dijiste al principio, que la maternidad es algo que viene también a enseñar, o sea, viene con un propósito mucho más profundo para el alma de lo que a veces pensamos. Entonces, pues muchas gracias, Frida, por... Gracias. Yo también te quiero dar las gracias, Frida, por esta oportunidad que nos has regalado, que como dice tu libro, hoy has estado también con el corazón en la mano, compartiendo tantas experiencias, tantas enseñanzas a toda la gente que pueda hacerle eco tu experiencia vivida, que pueda tener un halo de esperanza, que se puede transitar estas noches oscuras del alma con la esperanza de que la luz llegará tarde o temprano en la medida que está uno enfocado en la rendición, en la medida que uno quiere dejar
todo este ruido que dices, toda esta parte del ego, todo el ruido mental, y atender meramente a nuestro corazón y enfocarnos al amor. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar en este monólogo que nos has dado. Yo he estado de espectador prácticamente de ustedes, pero muy, muy, muy atento a todas estas enseñanzas que nos has regalado de una forma súper valiente. Reconozco en ti una fortaleza que difícilmente he visto. Me has regalado la satisfacción y la esperanza de poder encontrar esa fuerza algún día. Me has regalado esta esperanza de poder incorporar también a mis estructuras mentales o tal vez también renunciar a toda estructura mental para poder ver igual que tú de manera amorosa esta parte de la muerte como algo natural, como un proceso que no necesariamente tiene que estar vinculado a una idea negativa. Te agradezco muchísimo este espacio. Gracias a los dos. Es necesario atravesar a veces una pérdida, transitar esas noches oscuras para poder abrazar la luz. En mi caso, tuve que experimentar eso para vivir una reconexión, un reencuentro con mi hija. Y espero que ese testimonio pueda servir para que muchas otras personas se reencuentren con sus seres amados trascendidos. Ellos se sienten muy felices de que eso suceda. Siempre están con nosotros. Es natural que a veces el dolor no nos permita sentir esa conexión. Es humano. Si trabajamos en liberar esas emociones de dolor y nos abrimos a la posibilidad de que la vida continúa, la comunicación se hace cada vez más fuerte. Todo proceso se sana mientras hagas algo en el tiempo. Y eso es algo que siempre decimos Juan y yo. Creo que es algo que me encantaría que se quede muy claro en este mensaje. Y sin duda, papás y mamás que hemos vivido esta experiencia, seguimos siendo papás y mamás. Sí. No hay un adjetivo calificativo para definir algo que no sucede. Porque nosotros siempre estamos unidos a nuestros hijos. Siempre. Siempre seremos padres. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias por tanto. Gracias, muchas gracias. Este es el libro de Frida, Con el corazón en la mano, que escribió con el corazón en la mano. Yo la verdad es que he ido en pedazos, pero así como vale fue mi mucho proceso. Vale mucho la pena. Te felicito por este libro, te felicito gracias, por tu proceso. Flaca. Y pues bueno, Frida es alguien que siempre está al servicio y quiero que les dejes tus redes, que nos digas dónde pueden encontrarte. Con todo gusto, a mí me encuentran en @fridaojeda.sánchez en Instagram. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como Fuck Normal, I Want Magic Podcast, y estamos en YouTube como FCK Normal, I Want Magic. Y no olviden seguirnos también en nuestras redes personales, @michellepb y @pepesaldana1. Salud, gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.